digno de suprema adoración. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, gloria te dará. Santo, 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 la gloria del poder. Dios en tres personas, bendita. Santo, 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 Señor omnipotente, Señor omnipotente, siempre, siempre. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Él siempre está buscando el corazón de sus hijos, de aquellos hijos que verdaderamente quieren doblegarse ante Él y Él venir a escuchar sus peticiones y sus oraciones. Dice la palabra del Dios Altísimo que Él es el Señor Dios Todopoderoso, que aparta para sí mismo a todos los justos, y que el Señor escuchará a todo aquel que clamare a Él. Así que, mis amados, tenemos una promesa grande. Puede sentarse. Una promesa grande en la cual el Señor ha establecido que todos aquellos que son justos, todos aquellos que están inclinando su corazón a hacer las cosas correctas, honestas, buenas, a ser obedientes al Padre Eterno, el Señor ha dicho: los tomaré para mí. Pero lo más importante, no solamente tomados para Él, sino que cada vez que nosotros clamaremos a Él, Él nos escuchará. Él vendrá en nuestra ayuda y extenderá su mano para socorrernos y librarnos de todo mal. Así que, mis amados, en este día yo quiero hablarles acerca de lo que es apartarnos para el Señor, lo que es consagrarnos para Él y dedicar nuestra vida a Él. Como hombres terrenales, sabemos que tenemos empleo, que tenemos familia y que nuestros seres allegados también nos demandan atención para con ellos. Pero en nuestro corazón, el apego más fuerte que podemos tener es el Dios Todopoderoso. Y a Él tenemos que rendirnos y a Él tenemos que buscarlo. Y si nosotros buscamos al Señor Dios Todopoderoso, Él se encargará de toda situación que nosotros tengamos, de toda necesidad o todo riesgo, peligro, adversidades que vengan. Él nos ayudará a salir adelante. Amén. Dice la palabra de Dios que el rey Josías, ¿quién se acuerda del rey Josías? ¿Fue un rey bueno o fue un rey malo? Un rey excelentemente bueno, un rey muy bueno que siempre estuvo buscando el corazón de Dios. Y dice que el rey Josías hizo un pacto con el Señor. Dice así el pacto que él establece con el Señor en Segunda de Reyes 23:3, dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Yahweh, de que iría en pos de Yahweh y guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto y dijo: amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey Josías? Estaba comprometiéndose a obedecer la Torá, a obedecer los estatutos, los preceptos, los mandamientos,
las normas, las reglas, los preceptos, las instrucciones de Yahweh que estaban contenidas en la Torá, en los libros de la Torá. Y él decía que él haría pacto con el Señor, él haría el pacto, y ahora le tocaba al pueblo responder si también entrarían al pacto juntamente con él. Y también el pueblo contestó que entraban en pacto con él. Cuán importante es que como familia de Dios todos unánimes estemos en un mismo proyecto de vida. Cuán importante es que las familias, cada núcleo familiar, tengan un propósito de vida. Y el propósito de vida de una familia debe ser la unidad. La unidad nunca se debe de perder. Siempre tenemos que estar buscando la manera de estar juntos los hermanos, juntos la familia, padres, hijos, para poder desarrollarnos en un propósito. ¿El propósito cuál es? Estar siempre en una comunión con Dios, siempre unidos para bendecirnos unos a otros. Y es lo mismo que el Señor quiere, estar en unidad con Él, en un ejad, para que de tal manera el Señor Dios Todopoderoso derrame su gloria sobre nosotros sus hijos y nos pueda bendecir. Amén. Así que estemos unidos todos. A veces no pensamos todos igual, pero las diferencias que tengamos no son para dividirnos, sino para hacernos más fuertes. ¿Por qué? Porque siempre tendremos al hermanito negativo y siempre tendremos al hermanito positivo. Pero también el hermanito negativo nos hace pensar, meditar en que a veces las cosas no son como las pensamos tan positivas, ¿verdad? Y tenemos que pensar en todo. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo y poder ser bendecidos en todo. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, no desechemos al negativo. También el negativo tiene su participación para que podamos tener planes de excelencia. Amén. ¿Sí? Entonces, dice también la palabra del Eterno. Dice en Salmos 40, 7 y 8. Dice así: entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley la llevo en mi corazón. Así que todo aquel que se ha apartado para Dios, todo aquel que se está consagrando para Dios, tiene que estar ejecutando la voluntad del Padre Eterno. Tenemos que agradarle a Él, y por lo tanto su ley, su palabra divina, sus mandamientos, tenemos que atesorarlos en el corazón. No solamente guardarlos, sino obedecerlos, hacerlos. Mucha gente está comprometida en guardar un mandamiento, pero no en ejecutarlo. Por lo tanto, si nosotros no hacemos lo que es bueno, también nos es pecado. Hagamos las cosas que el Señor nos dice. Pongamos una causa y un efecto para que el Señor, cuando estemos haciendo algo, el Señor venga en nuestra ayuda a bendecirnos una y otra vez. Por lo tanto, mis amados, ejecuten cada uno de los mandamientos de Yahweh y Él vendrá en su ayuda. Vean lo que hizo el profeta Nehemías. Dice que Nehemías estaba de una manera, bueno, parafraseándote, Nehemías tenía un puesto muy importante delante del rey de Persia. Nehemías era el que le servía el vino al rey. Él lo probaba primeramente para que no lo fueran a envenenar al rey, y entonces él tenía una posición encumbrada delante del rey. Pero a él no le importó eso. A él le importaba el corazón de su pueblo, le importaba el pueblo de Dios. Y cuando él se entera que el pueblo de Dios no tenía construidas las bardas perimetrales de la ciudad, cuando el pueblo de Dios no tenía las puertas por las cuales había bendiciones para entrar a Israel, a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, entonces él se entristece y entonces comienza a clamarle al Dios Todopoderoso para que le diera la oportunidad de venir a su casa, a Jerusalén, y poder construir todo lo que estaba en ruinas, edificarlo y volver a hacer una ciudad esplendorosa como era Jerusalén. Entonces vean lo que él hace. Él deja todo, una comodidad, un lugar de excelencia, un puesto de excelencia, para venir y humillarse en Jerusalén y vivir como esclavo, haciendo la construcción del Dios Todopoderoso, comiendo a medias, malpasándose, con una espada en la mano y con la otra echando ladrillo, echando el cemento, no sé, yo creo que en ese momento era lodo con paja para pegar los adobes, yo creo que sí, ¿no? Entonces, entendamos, mis amados, que a veces tenemos que dejar nuestra comodidad para venir y consagrarnos
a bendecir a un pueblo santo, a bendecir un pueblo de Dios. Si tú y yo no ponemos nuestra cosecha, nuestro granito de arena en hacer que una casa funcione mejor, tal vez esa casa se destruya. Por lo tanto, cada vez que tú vienes a esta casa, tienes que venir con la idea de sembrar algo bueno, algo positivo, algo que quede huella para que todos puedan ser bendecidos con lo que tú aportes. Amén. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de tus aportes en dones, ministerios, sabiduría, conocimiento, enseñanza. Todo lo que el Dios Todopoderoso te regaló de gracia, esa gracia tú también la tienes que depositar en el pueblo de Dios para bendecirlos. Entonces dice así, Nehemías le dice al Señor, le dice: esté atento ahora tu oído, Dios Todopoderoso, y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire cuán importante es que cada hijo sabio, con entendimiento de Dios, con el conocimiento de Dios, se ponga a interceder de día y de noche. ¿Por quién? Por los de la casa. Cuán importante es que nosotros estemos intercediendo unos por otros en cada situación que tengamos, aunque no nos tengamos una comunicación, el Espíritu nos conecta. Y por lo tanto nosotros tenemos que empezar a movernos en ese espíritu y pedirle al Señor que nos dé revelación. ¿Qué es lo que tiene mi hermano fulanito, sutanito, para estar orando, intercediendo de noche y de día? ¿En favor de quién? En favor de los justos, en favor de los santos, para que sean apartados para la gloria de Yahweh. Pero también si yo estoy intercediendo por alguien, si yo me pongo a interceder por alguno de ustedes, yo me tengo que poner como si yo fuera juntamente con ustedes pecador. No estoy diciendo que sea pecador, pero también tengo que suponer eso, que a lo mejor todavía no tiene un crecimiento, una madurez en Dios, y que a lo mejor está fallando en alguna área. Por lo tanto, antes de estar intercediendo por usted, yo necesito ponerme como usted o del lado de usted y pedirle perdón al Padre Eterno, para que entonces las oraciones que Él va a contestar sean en una posición de humildad, tú y yo, aunque tú no sepas que estoy orando por ti, tú y yo en el Espíritu, tomados de la mano, humillándonos delante del Creador, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo que su mano de justicia descienda con amor hacia nosotros en gracia y misericordia. Así que la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach venga en nosotros para el perdón de pecados. Y entonces el Señor empieza a escucharnos, porque estamos entrando en una comunión divina con Él desde el punto de la humillación, desde el punto de la humildad, reconociendo que somos pecadores y que estamos fallando. Mira, Kemsi, ábreme las ventanas por favor, que hace calor. No quiero que se me vayan a dormir. ¿La que hace calor o no? ¿O soy el único que tiene calor? Yo pensé que era el fuego del Espíritu Santo. Sí es el fuego, amén. Entonces entendamos, mis amados, el Dios Todopoderoso nos está hablando que necesitamos entrar con Él pidiendo perdón. Y también nos dice el versículo 7 de Nehemías, más bien capítulo 1, 7, dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Por lo tanto, mis amados, cuando nosotros somos exiliados, cuando nosotros somos desparramados en las naciones, cuando somos desterrados de un lugar, de una familia, de un núcleo, de un estado, de una ciudad, es porque tal vez nosotros pecamos o nuestros ancestros pecaron y nos han llevado a salir fuera del terruño donde Dios nos había puesto. Por lo tanto, mis amados, la tierra donde tú naces es una tierra donde el Señor te quiere bendecir. Y cuando tienes que salir a otros lugares, tienes que comenzar de nuevo. Tienes que comenzar de nuevo. Entonces es importante que entendamos que Dios lo que quiere es que guardemos sus mandamientos para que Él nos dé un tesoro, nos dé un patrimonio, nos dé una herencia, nos dé un lugar donde podamos arraigarnos, echar raíces y dar un fruto grande, fuerte y poderoso. Amén. Dice también el 8: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros pecáis y yo os dispersaré por los pueblos. Entonces, mis amados, ¿qué pasa cuando un padre de familia comete adulterio, fornicación,
Cuando está en una situación difícil el matrimonio, ¿qué pasa? Dice la palabra que nos dispersará de entre de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Te saca del núcleo en donde recibías la bendición, que tal vez tú lo veías como maldición, pero era tu bendición. No hay mejor bendición, dice la palabra de Dios, que los hijos. Y dice que la palabra de Dios, que la esposa la da Dios, la manda Dios. Así que, mis amados, entendamos que tenemos que guardar el matrimonio santo, de tal manera que Dios nos saque a otros lugares y nos lleve a estar divididos, familias divididas, familias que ya no tienen un ejemplo, un testimonio de padres o de madre, y que ahora los jóvenes, los niños tienen que batallar, a veces solos. Así que entendamos, mis amados, que Dios quiere que estemos correctamente con Él. Y dice: pero os volveré a traer si guardares mis mandamientos, y los pondré por obra, aunque estuvieran tus desterrados en las puertas más lejanas debajo del cielo. De ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano fuerte. Te ruego, oh Yahweh, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Ahora concede hoy próspero suceso a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, Artajer, que ese es el rey, porque yo servía de copero del rey. Entonces, mis amados, lo que está pidiendo aquí Nehemías es que no solamente el Señor escuche la voz de Nehemías, porque él es un hombre justo, un hombre santo, que está caminando en bendecir no solamente a él, sino bendecir a un pueblo, generaciones. Y le está diciendo: no solamente a mí escúchame, sino también escuche a todos aquellos que temen tu nombre. Temen tu nombre. Recuerda, el temor de Yahweh es un temor santo, un temor reverente, un temor en donde nosotros, los que lo amamos, no queremos lastimarlo, ofenderlo, no queremos hacer nada que pueda causar tristeza en él. Por lo tanto, mis amados, aquellos que estamos caminando en obediencia a los mandamientos de Yahweh, estamos conscientes de que nunca queremos lastimar a Dios, porque estamos caminando los mandamientos en la obediencia. Sí, creo, porque todavía tenemos un cuerpo carnal que a lo mejor caemos, pero una cosa es caer y otra es premeditar en el pecado, estar pensando en el pecado hasta que se lleve su cumplimiento. Eso es un pecado de alevosía, premeditación y ventaja. Por lo tanto, eso Dios no lo tolera, no le agrada. Así que busquemos siempre el corazón de Yahweh y no nos apartemos de él. Dice también su palabra divina, dice el Padre eterno: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Yahweh, Dios de verdad. Así que, mis amados, si tú y yo verdaderamente somos hijos del Eterno, si verdaderamente estamos caminando en esa justicia, en esa santidad, en ese apartarnos para Él, el Señor está diciendo: tu espíritu es mío. Pero tú también a la vez lo estás confirmando: mi espíritu te pertenece a ti, Yahweh, haz tu voluntad en mí. Y entonces, cuando tú le cedes tu voluntad al Padre eterno, Él comienza a hacer cosas maravillosas en tu vida. ¿Sí le gustaría entregar su voluntad al Padre eterno? Amén. Cada vez que nosotros entregamos nuestra voluntad a Él, tenemos un ascenso espiritual delante de su gloria, y Él va derramando bendiciones mayores cada día. Amén. Así que busquemos siempre su rostro, y Él siempre nos va a sorprender de lo bueno que es con nosotros. Dice la palabra en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, sin embargo yo vivo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Yahweh, quien me amó y se entregó a sí mismo a muerte por mí. Por lo tanto, mis amados, como dice el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo. Ahora ya no vivo yo, porque mi voluntad se la cedí ¿a quién? Al Padre eterno. Y si yo le cedo mi voluntad al Padre eterno, entonces ¿quién vive en mí? Yeshua HaMashiach, el Dios Todopoderoso, el que tiene la plenitud del Padre eterno en él. Así que, mis amados, Yeshua vive en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que más le va a agradar a Yahweh? Que obedezcas sus mandamientos. ¿Qué es lo que más le va a agradar a Yeshua HaMashiach? Que obedezcamos los mandamientos y que nos consagremos para el Padre. Amén. ¿Sí lo va a hacer? Amén.
Dice también el apóstol Pablo en Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que son perversos. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Siempre va a haber una oposición entre la carne y el Espíritu. Yo no sé si usted haya tenido alguna confrontación entre su carne y su espíritu. Yo creo que sí, no creo que haya sido yo el único. Constantemente tenemos en el día a día conflictos entre la carne y el espíritu. Conflictos de que la carne te lleva a querer pecar, a sujetarte a un mal temperamento, a un carácter mal formado. Pero sin embargo el espíritu te lleva a que siempre tengas un temperamento apacible y un corazón que lleve al carácter de Yeshua. Por lo tanto, mis amados, si nosotros nos estamos afirmando en su palabra, cada día vamos a tener un carácter más pulido en Dios, y vamos a ser como diamantes. Hoy tal vez ustedes son carbones como negros, pero cuando son oprimidos a través de la presión atmosférica, cuando ese carbón está en las cuevas, es tanta la presión atmosférica que llega el momento que entonces empiezan a descomponer sus moléculas y empiezan a formarse los diamantes. Así es como se forman los diamantes. Solamente los diamantes se forman a través de presión, tribulaciones. Así que tú eres un carbón hoy, pero ese carbón está siendo procesado con tribulaciones, pruebas, adversidades, y tú cada día te estás puliendo. Se te está quitando lo negrito, lo oscurito. Se te está quitando eso prietito, ¿verdad? Para que entonces empieces a ser transparente como el diamante, que empieces a dar luz, que empieces a destellar belleza. Amén. Pero también hay diamantes en bruto. ¿Verdad que sí hay diamantes en bruto? Que necesitan también una pulida para poder destellar, para poder tener brillo, para tener luz, para reflejar su gloria. Y así es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se encuentra en diferentes etapas, y es necesario los procesos, son necesarias las pruebas, son necesarias las tribulaciones. ¿Para qué? Para que el Señor tarde o temprano cumpla el proyecto de vida en nosotros y terminemos de ser la piedra preciosa que Dios nos está preparando. Amén. Así que hay que dejarse usar por Dios y no se queje, porque a veces las cosas son bien duras y queremos renunciar a las primeras de cambio. Muchos dicen: no, es que cuando yo era mundano me iba mejor que cuando cristiano. Pues sí, es necesario que el Señor tenga que quitarte ciertas cosas para poderte pulir, y entonces tú puedas comprender y entender que las cosas que Dios da son mejores que las que tenías en el mundo. Amén. Entonces dice también su palabra en Efesios 6:24: gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Yeshua en sinceridad. Por lo tanto, cada uno de nosotros que nos acercamos a Yahweh, que nos acercamos a Yeshua, tenemos que ser sinceros. Muchas de las veces queremos que el Señor conteste nuestras oraciones, pero nuestras oraciones no son sinceras. Estamos buscando otra manera, otro beneficio detrás de lo que oramos, pero nunca estamos deseando dejar el pecado, la maldad, y buscar verdaderamente de lleno al Señor. Siempre le queremos dar las vueltas a las cosas, pero el Señor conoce nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice, nos pide a través del apóstol Pablo, que cada vez que le vemos nuestras oraciones a Él, sean sinceras de corazón, que verdaderamente busques cuál es el verdadero propósito de una oración, de un clamar a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Para qué quieres que el Señor te conteste? Que veas verdaderamente cuál es la intención y que no estés buscando una doble intención. ¿Sí, amén? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos clamando? ¿Qué estamos pidiéndole al Padre? Ver si realmente lo que le estamos pidiendo es conforme a las Escrituras, conforme a su palabra, o simplemente son cosas que solamente un corazón egoísta está pidiendo, clamando, gimiendo. Muchos se acercan, dicen: pastor, es que yo quiero un carro, es que yo necesito un carro. Le digo: ¿para qué lo necesitas? Es que pues para moverme, para desplazarme, para ir y venir. ¿Cuál es el propósito?
pues él tener una mejor vida, pero no tiene un propósito conforme a Dios. Nunca dijo, es que quiero el carro para bendecir a mis hermanos, llevarlos, traerlos. Quiero el carro para poder estar al servicio del Señor, tener tiempo más disponible, poder desplazar mejor para el Señor. Nunca mencionaron al Señor. Entonces esos son los motivos, que a veces son motivos secundarios, y clamamos al Señor, pero no ponemos nuestra dirección en conforme a la voluntad o al servicio del Padre Eterno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces busquemos siempre en nuestro corazón. Recuerden, nada de lo que tengamos aquí nos vamos a llevar. Entonces busquemos un corazón agradable al Señor para que Él nos esté bendiciendo una y otra vez. Dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. O sea, el apóstol Pablo, desde el momento que entendió y comprendió que había gente en Colosas que estaba buscando del Señor, en ese momento el apóstol Pablo no dejó de orar por ellos. ¿Cuántos familiares tienes a tu lado que no son creyentes, pero que sin embargo tú crees que en tu corazón crees que esos familiares que tú tienes verdaderamente podrían ser unos buenos siervos de Dios? A veces conocemos familiares que no le van a servir al Dios, ¿verdad? Y creemos y pensamos que ¿para qué oro por él? No, pues no se va a convertir, no va a creer. Mire, ¿usted quién es para decir quién se convierte y quién no? Usted tiene que orar por todos, amén, y dar testimonio de quién es usted delante de Dios. ¿Sí, amén? Fíjese también lo que dice, ahorita me regreso con los Colosenses. Fíjese lo que dice aquí en Job 32:1. Job tenía tres amigos, ¿sí se acuerdan? 3 amigos, ¿verdad? Que esos amigos vienen según esto a consolarlo. Fíjese lo que son las cosas. ¿Venían a qué? ¿Y qué pasó con ellos? Lo juzgaron. Y sabe que mucho pueblo de Dios estamos así, juzgando a otros que no tienen nuestro mismo dogma, nuestra misma doctrina, nuestra misma denominación, etcétera. Juzgándonos unos a otros en vez de estar orando unos por otros. ¿Eran creyentes los amigos de Job? Sí, eran creyentes. ¿Creían en el mismo Dios? Sí, creían en el mismo Dios. Nosotros los creyentes, los cristianos, que nos llamamos cristianos, ¿creemos en el mismo Dios? Sí, creemos en el mismo Dios, pero el problema es que a veces las malas interpretaciones bíblicas o bien los malos entendimientos de la palabra de Dios a veces llevan a la gente a dividirse, y no debe de ser. Dice entonces Job 32:1, y cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, los mismos 3 amigos de Job decían, bueno, pues ¿para qué hablamos contigo? ¿Para qué oramos por ti? Si tú te crees justo, pues ora tú mismo, Job. Como quien dice, pues arréglatelas tú mismo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa situación? Pues no quiere entender, pues que se haga bolas. Y nos olvidamos de orar por ellos. Sean justos o no sean justos, pensamos en nuestra justicia que ellos están mal, y como están mal dejamos de orar por ellos en vez de seguir intercediendo por ellos. Mis amados, usted no debe de estar juzgando. A veces las personas tenemos mente diferente unos a otros, pero si nosotros nos conectamos al corazón de Yahweh, Él nos va a enseñar cómo poder intervenir en otros para que puedan creer en el Dios Todopoderoso. Y también, ¿por qué no? Que esos otros que pensamos que están mal, tal vez el que esté mal soy yo, y que el Señor Dios Todopoderoso los use para verdaderamente traerme una palabra de revelación fresca y me convenzan de que tengo que cambiar. Así que, mis amados, ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta, pero en la medida que caminemos en la Torah, en la medida que busquemos más del Señor, en la medida que tengamos más intimidad, Él nos va a ir enderezando. Él va haciendo que el camino sea llano, plano, correcto, que no nos salgamos del camino, que no esté un pie en el mundo, un pie en la doctrina, un pie en el dogma y un pie en la Torah. No, que nuestros 2 pies estén caminando en la Torah. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces vemos como aquí los de Colosas
vemos que Pablo ve la necesidad de los de Colosa, que necesitaban ser instruidos, ser enseñados, y por eso el apóstol Pablo se pone a orar por ellos y dice: y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Yahweh en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, mis amados, esto es lo que nos falta mucho a los creyentes. Pedimos que el Señor los llene de su presencia, que lo conozcan, pero no le pedimos inteligencia ni sabiduría. Y por eso el pueblo de Dios a veces está más ignorante que los de la religión tradicional. A veces están más ignorantes que las otras sectas o religiones. ¿Por qué? Porque no quieren profundizar en las escrituras, no quieren adquirir sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia, entendimiento. No quieren buscar verdaderamente un escudriñar las escrituras, y entonces se quedan como neófitos, como niños de kinder, como mucho pueblo de Dios que está viviendo en kinder, en vez de llegar al doctorado, a la maestría, doctorado, para potencializar el poder y la gloria de Yahweh en sus vidas. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que estar agradando al Dios Todopoderoso para que Él también se agrade con nosotros, usándonos con poder. Amén. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra. Cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento, cuando no hay sabiduría, cuando no hay revelación, no hay frutos. No hay frutos. ¿Cómo va a haber frutos si no sabes cuáles son los frutos? Dice también la palabra: y creciendo en el conocimiento de Yahweh. ¿Creciendo en qué? En el conocimiento de Yahweh. Creciendo en el conocimiento. Y me encuentro hoy en día con mucho pueblo de Dios que tienen 10, 5, 7, 8, 3, un año, etcétera. Mi amado, ¿ya leíste las escrituras de Yahweh? Sí, sí leo. ¿Ya la leíste la palabra de Dios completa? No. Y con 2, 3 versículos que se saben, ya piensan darle una cátedra a un pastor. Y hasta se ofenden porque el pastor predica lo que ellos a veces no entienden. Y se ofenden porque lo pensaban diferente, cuando nunca en su vida han leído la palabra ni una sola vez. Aquí no pasa eso, aquí ya todos leyeron la Biblia, ¿eh? Ya todos leyeron la palabra de Dios, arriba y abajo. Amén, gloria a Dios. Aquí sí hay sabios, amén. Entonces fíjese, mi amado, fortalecidos con todo poder. Fíjese, después de que nosotros hemos adquirido el conocimiento de Yahweh, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que viene el fortalecimiento con todo poder, con toda gloria. Entonces, mis amados, si usted es un creyente en Dios, usted ya debe de manifestar su gloria de Yahweh, ya debe de manifestar el poder de Yahweh. Como les decía en las parashas pasadas, en donde yo les decía: ¿cómo me demuestras tú que ya tienes el poder de Yahweh en ti? ¿Cómo me demuestras tú que en ti ya hay una unción fresca? ¿Cómo me demuestras tú a través de tus testimonios, de lo que estás viviendo? ¿Cómo me demuestras que verdaderamente la eficiencia del poder, de la potencia, de la gloria de Yahweh está en tu vida? ¿Y sabe cómo se demuestra? Con cosas medibles. No hay otra manera de demostrar la eficiencia si no es medible. Por lo tanto, mis amados, si usted ora por 10 enfermos y los 10 sanan, usted tiene el 100% de la gloria y del poder de Yahweh. Si usted ora por 10 enfermos y ninguno sana, pues mire, a usted le falta mucho conocimiento y le falta mucha unción, ayuno, oración, comunión con el Padre, para que entonces el poder y la potencia de Yahweh, la gloria de Yahweh, la unción de Yahweh se manifiesten. Si usted ora por los endemoniados y usted sale corriendo, pues, ¿qué poder hay? ¿Qué poder hay? ¿Verdad que sí? Manifestar el poder de la gloria de Yahweh. ¿Manifestar qué? Poder de la gloria de Yahweh. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses 1:11, sigue diciendo: fortalecidos con el poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Una cosa es poder, una cosa es potencia. Aquellos que son matemáticos ya saben que la potencia es elevación del poder a una X potencia. Por lo tanto, es una doble unción. Amén. Amén.
Entonces, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo puedo verdaderamente saber qué hijo de Dios, qué hijo, qué miembro, qué creyente verdaderamente ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo se dan cuenta, mis amados? El testimonio, muy bien. El testimonio. Hoy en día nos encontramos que muchos creyentes son un mal testimonio y muchos gentiles no quieren convertirse porque ven tu testimonio. Aquí no, ¿verdad? Los de allá afuera, ¿verdad? Los de otras iglesias. Esta es muy bella y santa, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, mis amados, Timoteo, también el apóstol Pablo le da unas enseñanzas a Timoteo y le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Yeshua HaMashiach, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles. Lo que has oído de mí de muchos testigos, esto encarga. A ver, me pregunto, ¿qué han escuchado tus familiares acerca de tu testimonio? ¿Qué están escuchando tus familiares acerca de ti? Están escuchando de unos y de otros que tú eres un buen creyente, que tú eres un buen cristiano, que la gloria de Dios está contigo, que tienes conocimiento de Yahweh, que eres un conocedor de las escrituras, que cada vez que oras por un enfermo sana. ¿Qué están escuchando? Porque al fin y al cabo el testimonio convence. Al fin y al cabo el testimonio convierte. Si no fuera por el testimonio de Yeshua, nadie se hubiera convertido. ¿Estás de acuerdo? El testimonio convierte. El testimonio habla de quién eres tú delante de Yahweh. Pregúntale al de al lado, ¿quién eres tú delante de Yahweh? ¿Están hablando de ti? No vaya a ser que estén hablando de ti, que eres un chismoso, argüendero o etcétera, ¿va? De esos no, ¿va? Bien, demostrando que eres un verdadero hijo de Dios. Amén. Dice entonces: tú pues soporta durísimas privaciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel al que lo tomó por soldado. Entonces, mis amados, tú y yo tenemos que entender, vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en este mundo, pero Dios nos ha considerado ciudadanos de su reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que debemos de concentrar nuestra atención en agradarle a Él mientras vivamos en el mundo. En donde quiera que Dios nos haya puesto, nos haya permitido laborar, trabajar, estudiar, o en el núcleo de familia donde Dios te haya puesto, sea bueno para ti o sea malo para ti, el Señor te está llamando a hacer luz en ese lugar. Porque si hay unas familias bien destruidas, pero aún así en esas familias destruidas, el Señor te está llamando. Si ya te rescató, si ya te tomó, si ya te apartó, el Señor te está llamando para transformar esa familia, sacarlas de las tinieblas y llevarlas a la luz admirable de Dios. Amén. Sí lo va a hacer. Entonces, mis amados, demuestre que verdaderamente con todas esas pruebas, tribulaciones, circunstancias, usted es un fiel soldado de Yahweh, un soldado que no se va a rajar. ¿Sí sabe qué es lo que no se va a rajar, verdad? Porque a veces tengo que hablar tipo mundialito, ¿ah? Para que nos entendamos. Mire, híjole, de eso no quería platicar. Conoce los gallos, conoce los perros de pelea, conoce los toros. Se les llama que tienen casta, que tienen bravura, que tienen un valor. Y que es tanto su valor que ellos no se rajan aún a pesar de la muerte. Aún sabiendo que van a perder o morir, no se rajan, siguen peleando hasta el último momento. Así nosotros, no quiero comparar ese ejemplo que es muy feo, pero de todos modos, ya lo dije, ya me metí en broncas. Pero lo que sí quiero darte a entender es que a pesar de que esté de por medio tu vida, tú no te tienes que echar para atrás. Tienes que pelear hasta el último momento por alcanzar verdaderamente agradar a tu Dios Todopoderoso por medio de tu testimonio, agradarle y que nunca le vas a negar. Recuerde, en estos últimos tiempos viene la apostasía de la iglesia. Recuerde, la apostasía no está en el mundo, ellos ya están con Satanás.
La apostasía va a salir de dentro de los creyentes, de los que dicen que son hijos de Dios, porque verán tantas tribulaciones, verán tantas hambrunas, verán tantas guerras, verán tantas enfermedades, tantas pestes, tantas circunstancias que pudieran tocarles, y entonces renegarán de que Yahweh no los escuche. No entenderán los propósitos de Yahweh y se apartarán, apostatarán. Por lo tanto, mis amados, por muy difíciles que sean las pruebas para usted, usted debe de permanecer firme en el Señor. ¿Lo va a hacer? Amén. Dice, pero dice también aquí en Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice en Timoteo 2:20 y 21, dice: pero en la casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, sino también unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno sepa mantenerse limpio de estas cosas, será vaso para honra y santificado y útil para los usos de Yahweh y preparado para toda buena obra. El Señor nos está diciendo que dentro de un templo, dentro de una congregación, hay hombres que se están preparando para ser vasos de honra. Pero también hay hombres que vienen a la casa sin prepararse y que no quieren prepararse, sino que vienen porque los traen a fuerzas. A ver, levante la mano a quien lo trajeron a fuerzas hoy. ¿Hay alguien que lo hayan traído a fuerzas? ¿No? Todos vinieron por su propia voluntad. Gloria a Dios, quiere decir que se quieren preparar como vasos de honra. ¿Ok? Entonces, mis amados, aquellos que vienen a fuerzas, aquellos que vienen porque, pues hay que ver, hay que pasar el rato. Bueno, pues hay que salir de la monotonía, hay que ir a ver qué pasa. No, mis amados, usted no se está santificando y entonces va a ser un vaso sucio, un vaso de desecho. Le llaman las vacinicas. Pero un vaso de honra es para que tú bebas, tomes. Un vaso de oro para reyes, un vaso de plata para hombres redimidos. Entonces, mis amados, debemos entender qué tipo de vaso yo quiero ser. ¿Qué tipo de vaso quiero ser para que la gloria de Yahweh esté en mí? Y entonces, en la medida que yo me purifico, que yo me santifico, el Señor va a ir depositando más su gloria, más su poder, más unción sobre nosotros. Amén. Así que dejémonos tratar por el Señor y que sea Él quien nos use, que nos prepare para buenas obras, para toda buena obra en Él. Amén. Y dice también Hebreos 10:5: por lo cual, entrando Él, Yeshua, en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado. Entonces dije: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Yeshua mismo sometiéndose a la voluntad del Padre eterno, diciéndole: aquí estoy. No quisiste los holocaustos, no quisiste los sacrificios, porque ya eran holocaustos y sacrificios que estaban bajo un ritual, en donde ya verdaderamente el corazón del hombre ya no estaba expuesto, donde el hombre ya no quería cambiar, sino que se creía que solamente con un sacrificio, con una muerte de un borreguito, el derramamiento de sangre de un borreguito, ya estaban perdonados y no querían una conversión, seguían en sus mismos pecados, seguían en su misma maldad. Así hay muchos cristianos, dicen amar a Dios, pero continúan con sus pecados diarios, día a día. Y al final del día, o cuando viene el convencimiento del Espíritu Santo, piden perdón, se arrepienten, pero al día siguiente vuelven a su misma maldad. No están convencidos verdaderamente de tener una transformación para el Señor. Por lo tanto, el Señor Yeshua tuvo que venir a morir por nosotros, para que entonces en Él se hiciera la voluntad del Padre y nosotros pudiéramos tener una redención perfecta. Amén. Recuerde, la muerte y derramamiento de sangre de las ovejas o los carneros por el pecado no quitaban, o sea, como que cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Solamente Yeshua, con su muerte en la cruz, con su derramamiento de sangre, no solamente nos perdonó del pecado, sino lo quitó. ¿Para qué? Para que todos aquellos que venimos a Él verdaderamente tengamos esa convicción de ser limpiados. Pero al momento que nosotros somos limpiados, somos transformados. Si verdaderamente nuestro corazón está conectado con Él, Él nos transforma y nosotros comenzamos a ser verdaderamente imagen y semejanza del Altísimo, cuando estamos bien puestos en orden, cuando estamos caminando en justicia.
Recuerde, mientras usted no quiera caminar en Dios, usted no es imagen y semejanza de Dios, es imagen y semejanza de Adán, carne caída. ¿Ok? Una vez que nosotros nos convertimos a Yeshua, nosotros entonces, en la medida que nos vamos purificando, nos vamos haciendo cada día más imagen y semejanza a Yeshua por la obediencia. Amén. Y con esto último, mis amados, termino. Dice, ¿sí conocen a Enoc? Pues preséntemelo, ¿no? Enoc, ¿qué pasó con ese hombre fiel? ¿Qué pasó con ese hombre justo? ¿Qué pasó con él? Fue arrebatado al cielo. ¿Por qué dice la palabra que fue arrebatado al cielo? Porque caminó con Dios. ¿A usted le gustaría caminar con Dios? ¿Usted quisiera ser trasladado sin pasar por muerte a ver la gloria de Yahweh, como lo hizo Elías, como lo hizo Enoch? Amén. Pues entonces, mis amados, es necesario caminar con Dios. ¿Y cómo podemos caminar con Dios? Guardando la Torah, siendo obedientes a Él. Y entonces Él se va a agradar con nosotros. Y entonces Él va a caminar con nosotros. Yeshua caminó con Yahweh. Yeshua era Yahweh. De todos modos caminó con Yahweh. Caminó en su voluntad y en su palabra. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, mis amados, si nosotros queremos ser portadores de la gloria de Yeshua, tengo que caminar en base a la ley, en base a los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Tengo que caminar en obediencia, guardando y haciendo los mandamientos. Por lo tanto, dice así en Hebreos, ya se me movió, aquí está, Hebreos 11:5. Por fe, por emuná, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Yahweh. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo qué? Testimonio de haber agradado a Yahweh. Si usted no quiere ver la muerte, si usted quiere ser trasladado en un cuerpo incorruptible, tiene que dar testimonio. Pregúntele al de al lado, ¿estás dando testimonio en Yahweh? ¿Verdaderamente en ti se ve la imagen de Yahweh? ¿Verdaderamente cuando te veo cara a cara veo a Yeshua o veo a quién? Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Es importante, mis amados. ¿Qué es lo que quiero yo en mi vida? ¿Qué es lo que quiere Yahweh en mi vida? Y tengo entonces que alinearme conforme a lo que yo quiero, lo que quiera Yahweh. Tengo que alinearme al propósito de Él, porque si yo me alineo a Él, Él me va a engrandecer. Así que, mis amados, a veces queremos tener todo y queremos ser engrandecidos, pero no estamos bajo el diseño de Yahweh y no alcanzamos la gloria porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas por una bendición, que si estamos unidos a Dios, esa bendición se potencializa y entonces obtenemos más rápido lo que tanto deseamos. Acércate a Yahweh, ten testimonio de Yahweh que está en ti, y entonces el Señor caminará contigo y todos tus planes y proyectos serán bendecidos por Él. Amén. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar. ¿Y los levitas? ¿Y los levitas? Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, descienda tu gloria sobre tus hijos, Señor. Hoy yo te pido, Padre celestial, que tú traigas el conocimiento de tu gloria sobre ellos, que tú pongas un temor reverente a ti, Padre, que ellos te busquen de todo corazón, Señor, que ellos tomen una decisión de acercarse cada día más a ti, de caminar más con tu voluntad, Padre. Que caminen, Señor Dios mío, conforme a tu proyecto de vida que tú tienes para ellos. Que ellos puedan entender, Padre celestial, que son un cuerpo, son el cuerpo de Yeshua HaMashiach, y que unos a otros debemos estar orando unos por otros, Padre.
Que entendamos que el dolor que le pasa a un hermano es el mismo dolor que nos pasa a nosotros. Que entendamos que el pecado de mi hermano también me contamina y necesito pedir perdón al Señor. Padre, haz que nos veamos como una unidad. Haz que nos veamos como una familia plena y completa, pero una familia restaurada en el amor tuyo, Padre. No una familia caída en el pecado, sino restaurada por ti, Padre. Yo te pido, Padre, levanta el corazón de todos tus hijos y que puedan entender cuán agradable y bueno es habitar los hermanos juntos. Que puedan entender, Padre, cuán bueno y agradable es habitar entre padres e hijos, hijos y padres, mi Dios. Amor santo, Señor. Yo te pido, Padre celestial, toma sus corazones, Señor. Manténlos firmes, mi Dios. Que el corazón de con la esposa, el de la esposa con el esposo, Padre, y todos caminen con un propósito, con una sola mente, con una unidad completa, Padre. Que cada uno de ellos pueda ser verdaderamente un portador de tu gloria, Señor. Que sean vasos dignos donde tu gloria se deposite en ellos, Padre. Yo te pido, Padre, levántalos en poder, levántalos en gloria y llénalos de ti. Que el conocimiento de Yeshua HaMashiach sea pleno y completo sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Adórele al Señor. Adórele, adórele. Adórale, adórale. Dígale al Señor: ven, ven, Espíritu, y lléname, y lléname. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este precioso día. Comenzamos el Shabbat, Señor, consagrados a ti, adorándote y agradeciéndote, Señor, disfrutando de tu presencia. Bendito seas, Dios Altísimo. Gracias, en el nombre de Yeshua.